Muy bien. Tres. Buen día, compañeros y maestros. El día de hoy les vamos a hablar acerca de las cadenas musculares. Mi equipo conformado por Sánchez Cortés, Alexa Paola, García Gaitán, Andrea Guadalupe y su servidora. Las cadenas musculares son la expresión de nuestro cuerpo de adentro hacia afuera. Dicho de otra forma, es una manera de comunicación. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la anatomía, función, evaluación y tratamiento de cada una de ellas. Primero voy a empezar por hablar de la cadena anteromediana. Esta cadena se encarga de la estabilidad en las bases corporales, como pelvis, tórax y pie, para dar al resto una función. Domina el lado derecho y es la que se activa cuando nos inclinamos hacia atrás, ayudando a que regresemos nuevamente hacia adelante. La activación de esta cadena genera un patrón de tipo flexor en un plano sagital especialmente. Esta cadena está conformada por aductor del dedo gordo, gemelo interno, recto interno y aductores, recto anterior del abdomen, porción external del pectoral y los músculos supra e infraioideos. En esta cadena se conoce como necesidad de afecto. En esta cadena el sujeto está enrollado en un plano sagital y bascula hacia atrás en una actitud centrada sobre sí mismo, reflejando una necesidad de afecto. Las rodillas se encuentran en ligera flexión, el sacro en vertical, la espalda en cifosis y la cabeza basculada hacia adelante. El tratamiento para esta cadena es la ejecución de algunos ejercicios que nos ayuden, en este caso, a activar la cadena anteromediana, como se muestra en las fotografías. Ahora bien, la cadena posteroanterior es una cadena que realiza la elongación axial de la columna, por lo que será la cadena antigravitatoria para el equilibrio en bipedestación. Esta cadena está formada por el largo del cuello, multífidos y transverso del abdomen. Esta cadena también es conocida como necesidad de ideal. Se activa en la inspiración para erguir la columna vertebral y debe desactivarse en la expiración para permitir la alternancia con una AP. El tratamiento para esta cadena es la ejecución de ejercicios que nos ayuden a la activación o mejora de la cadena posteroanterior, como el ejercicio que se muestra en la fotografía. Ahora bien, voy a hacer mención del test de evaluación de las cadenas musculares en general. El primero de ellos es un ejercicio que se utiliza para evaluar los rotadores internos y los aductores del hombro. Esto de acuerdo a Daniels y Worthington en 1881. La siguiente es la prueba de Kendall, que es como se muestra en la imagen. Realizamos una ligera extensión de ambos brazos, junto con el tronco y los miembros inferiores. La siguiente es diagonal posterior, como se muestra en la imagen. Esto es de acuerdo a Clarkson en el año 2003. Y la última es la prueba de pectoral, de acuerdo a Daniels y Worthington en 1881. Estas pruebas que estoy mencionando se realizan de manera activa, ya que, como vemos, no necesita el paciente ayuda de algún fisioterapeuta. Estas pruebas se verán implicadas en los músculos pertenecientes a la cadena recta posterior de manera dorsal y reles de las cadenas recta anterior y posterior con los brazos, en este caso el pectoral mayor. Si encontramos un acortamiento en los músculos reles, limitará la movilidad y la libertad del brazo.
que es pues la principal función de los mismos. Debemos recordar que son parte importante de nuestra expresión corporal. En la prueba del pectoral, es el pectoral mayor el que actúa como rehén de las dos cadenas rectas con los brazos. Asimismo, por medio de esta prueba, se van a evaluar los acortamientos en la cadena cruzada posterior, medición del pectoral izquierdo o también cadena cruzada posterior derecha e izquierda, y el pectoral derecho, cadena cruzada posterior izquierda y derecha. Ahora voy a hablar sobre algunas pruebas que se pueden realizar para la evaluación y el análisis de la articulación de la cadera y la rodilla. La primera de ellas es la prueba de flexores de cadera y extensores de rodilla. Esta prueba se realiza mediante Thomas Lieberson desde 1999. La siguiente prueba es la prueba de rotadores de cadera internos y externos. Esto de acuerdo a Reed en 1985. Y la siguiente prueba es la prueba de Naklas. Esta prueba fue descrita en 1996 y es pues ejecutada de acuerdo a como se muestra en la imagen. Como bien había mencionado, este tipo de pruebas puede realizarse de forma activa o puede ser de forma activo-asistida. Esto quiere decir pues con la ayuda de algún fisioterapeuta. En estas pruebas, los flexores de cadera y los extensores de la rodilla, mediante la prueba de Thomas, se valora la zona lumbar perteneciente a la cadena de flexión. El psoas además actuará como un relé de las piernas con la cadera recta anterior. Se aprovecha este test para valorar los posibles acortamientos tanto del recto anterior como del músculo perteneciente a la cadena de extensión. Los posibles acortamientos en la musculatura del psoas ilíaco suelen ir acompañados de acortamientos del recto anterior. La prueba que valora los aductores de cadera medirá los posibles acortamientos y descompensaciones de los músculos que pertenecen a la cadena de cierre. Los rotadores de cadera internos actuarán en la cadera de apertura, continuadora de una cadena posterior cruzada. En los externos, el piramidal trabajará en la cadena de apertura y los obturadores trabajarán en la cadena de extensión y el cuadrado crural de la misma manera trabajará en la de extensión. La musculatura del cuádriceps, que en este caso es la prueba de Naklas, es donde el recto anterior y el crural van a pertenecer a la cadena de extensión y el vasto externo a la cadena de apertura. Con esta prueba vamos a completar la medición del cuádriceps, uniendo a los posibles acortamientos que van a ser obtenidos en la prueba de Thomas, como ya se había mencionado, en este caso el recto anterior y del psoas ilíaco. Y finalmente voy a hablar sobre una prueba que nos puede servir para evaluar la articulación del codillo. En esta es la prueba llamada elongación de los flexores plantares o extensores del tobillo. En esta prueba vamos a medir los acortamientos y las descompensaciones del tríceps ural y el sóleo, que estos pertenecen a la cadena de extensión. Sin embargo, los gemelos, dependiendo de si es el interno o el externo, van a pertenecer ya sea a una cadena de apertura el interno o de cierre el externo. Bien, ahora mi compañera Alexa nos hablará de la cadena posterolateral. La cadena posterolateral. En la mayoría de las regiones corporales, esta realiza una BD y rotación externa, con movimientos de apertura hacia el medio y de alejar las cosas de uno mismo. Este tiene un eje horizontal, está formado por el trapecio, el deltoides, el tríceps, el oblicuo externo, el serrato, el piramidal y el vasto lateral. Esta nota dice que es la cadena de la extroversión.
Bueno, y este es uno de los tratamientos que son para la mejora de la cadena muscular. En la cadena anterolateral, se ve en un eje horizontal también, y en su mayoría de las regiones corporales realiza un ADD y una rotación interna, con movimientos de acercar las cosas hacia uno mismo y de cierre corporal con respecto al medio. Este está conformado por la porción clavicular esternocleidomastoideo, porción clavicular que viene siendo el pectoral mayor, bíceps braquial, flexores del carpo, dorsal ancho, fibras ilíacas, que vienen siendo las fibras ilíacas, el oblicuo interno, el glúteo menor, tensor de la fascia lata, sartorio y tibiales. Este es la cadena de introversión. Bueno, y a continuación les mostraré en mi paciente de 11 años cómo hago la evaluación. Y el tratamiento para esta son Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexa, él es mi paciente de 11 años, pues aquí vamos a evaluar una vista lateral, tanto como derecha e izquierda o viceversa. Bueno, en este plano se estudian las curvas fisiológicas de la columna, las condiciones de la línea de la plomada que sigue la proyección del eje de la gravedad. También divide el cuerpo en dos mitades, esto en anterior y posterior. Esta línea debe cruzar por el conducto auditivo externo, por el acromion, el trocante mayor, y pasa ligeramente delante del eje del eje articular de la rodilla, que viene siendo y el malleolo del peroneo. Esto es la posición de la cabeza respecto a la línea de la referencia. Bueno, y así se ve por el lado derecho, en vista la derecha lateral. Bueno, en el plano anterior, de propósito es en el análisis postural, en vista, pues ya como lo dije anterior, que es corroborar el registro del estudio de la vista posterior y el análisis de los segmentos que finalmente son observables en otras vistas. Bueno, en esta vista se debe observar en posición de bipedestación el plano posterior, que se realiza la valoración cefalocaudal. El explorador toma como referencia pues la línea media de la columna vertebral. También en caso de que no tengamos una cuadrícula, pues podemos poner una plomada. Y para la valoración el tratamiento, para el trabajo de una cadena posteromediana, se le pedirá al paciente que realice una flexión de tronco, semiflexionando sus rodillas, intentando tocar sus puntas, intentando llevar las palmas al suelo. Puedes flexionar un poco más. Ahí. Y ahí estaríamos trabajando lo que es la parte de las cadenas musculares de la parte posterior media. Puedes levantarte. Y el siguiente ejercicio para un tratamiento con cadenas posteromedial, se le pedirá al paciente que se coloque en una posición de decúbito supino. Va a flexionar una pierna apoyando en el piso, y la otra pierna, la pierna contraria, la elevará apoyándose con brazos para tratar de mantener. Como lo comenté anteriormente, lo importante aquí
aquí es que el paciente sea consciente de los movimientos que está realizando. Específicamente les voy a explicar lo que es la valoración de la cadena posteromedial. Me apoyarán como paciente. Para la valoración de cualquier tipo de cadena muscular, tenemos que tener en cuenta varios conceptos. El primero que sería lo que es la lectura de lo que sería la postura del paciente, que tenga una correcta postura. Si se fijan aquí, la corrige, en sus escápulas se puede observar. Entonces primeramente nos fijamos en la postura y en los gestos corporales que el individuo va a presentar. Como yo les estoy exponiendo lo que es las cadenas musculares de la parte posteromedial, nos vamos a basar exclusivamente a la parte de la musculatura posterior de la espalda. Otra de las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para la valoración de las cadenas musculares es qué tan consciente está el paciente de la realización de los ejercicios que a continuación se los voy a presentar, y qué tan correctos son la realización de ejercicios tomando en cuenta la movilización de articulaciones o los segmentos que se van a combinar con los movimientos musculares. Entonces, primeramente es valorar la postura del paciente, si está correcta desde la parte craneal hasta la parte caudal. Para el primer ejercicio de la valoración de la cadena anteromedial y el primer ejercicio de evaluación, se le va a pedir al paciente que por favor eleve sus brazos hacia la parte craneal y va a juntar sus piernas y poco a poco las va a ir elevando, haciendo una ligera flexión. Ahí. Y estos ejercicios serán para la cadena. Puedes bajar. El siguiente ejercicio va a constar de pedirle al paciente que eleve una sola pierna mientras la otra pierna la pasa por delante. No, despacio, no hay prisa. Levanta, cruza. Puede apoyarse de sus manos para realizar el movimiento. Lo que se le pedirá al paciente es que, igual consciente de sus movimientos, flexione una de las piernas y la otra pierna, la pierna contraria, la lleve por delante, o más bien por detrás de la pierna que ya elevó, con sus brazos apoyando su pierna, siendo consciente de sus movimientos y del trabajo que esto ejerce en su cuerpo. Puedes bajar.